Supervisión Fiscal, el compañero y amigo licenciado John Mott. Buenas tardes, John. Bienvenido como siempre aquí a Análisis 630. Gracias por tenerme. Bueno, John, yo como que vi un poquito de pesimismo. ¿Pesimismo? ¿Cómo tú vas a decir eso? Bueno, tú lo llamas realismo. Yo lo llamo pesimismo. Tú lo llamas realismo, yo lo llamo pesimismo. Vamos a poner de esta manera. Y en unos tweets y en unos comentarios que tú dijiste sobre el plan fiscal y sobre el futuro básicamente de Puerto Rico. El problema estriba, y cuando tú oyes a las personas de la Junta, tú te das cuenta que la mayor parte de ellos piensan que el gobierno es clave en el desarrollo económico. En Puerto Rico el gobierno es el obstáculo al desarrollo económico. ¿Okay? Número uno, porque coge demasiados recursos de la economía. Dos, porque es un impedimento al desarrollo por toda la permisología y toda su lentitud en hacer las cosas que se supone que un gobierno normal haga. Yendo más allá, cuando vas al plan fiscal, el plan fiscal está lleno de cosas que se supone que el gobierno haga. Porque tú y yo sabemos que el gobierno no va a hacer. ¿Okay? Si eso es lo que se necesita para que Puerto Rico prospere, Puerto Rico no va a prosperar porque el gobierno no va a hacer eso. ¿Okay? A eso le añades que nadie me puede decirnos qué es lo que va a pasar con la ley 154, y según el secretario de Hacienda, que es un tipo serio y que conoce, tenemos un año para venir con soluciones y ver cómo bregamos con eso. Pero Comisión de Gobierno de Puerto Rico no va a hacer nada. Uno, tenemos que bregar con el 15% que habla de impuestos, que nos va a poner un tranque bien grande, porque nosotros aquí no cobramos el 15%, jamás ni nunca se nos ocurriría cobrar un 15% a un inversionista por año. Eso incluye las 2022, eso incluye todos los que tienen los acuerdos con el gobierno de Puerto Rico, básicamente no pagar un impuesto. Eso no sabemos cómo lo vamos a manejar. Tercero, tenemos en la espada de Damocles de que si por casualidad pasa lo que esperamos que no pase en Ucrania, se van a disparar por un tiempo todos los costos de electricidad, todos los costos de flete, todo va a subir, se va a subir por el cielo, y la inflación va a ser peor de la que tenemos ahora mismo. ¿Qué más te puedo decir así para hacernos sencillo? Mirando por encima, porque no lo he estudiado detenidamente, el plan fiscal, al fin el gobierno de Puerto Rico y la Junta decidieron, aparentemente porque nadie lo quiere, no van a vender las generatrices de la autoridad de energía eléctrica. Van a hacer como la distribución y etcétera. Van a buscar un administrador. Y eso va a ser en algún momento al final de este año. Y va a ser al final del año pasado. Pero ya tú sabes lo que pasó. Imagino que fue que no encontraron a nadie, especialmente porque se dieron cuenta de que la EPA le iban a decir, mira, ustedes no han hecho nada para bregar con las emisiones. Y esto va a salir bien caro. No solamente va a salir bien caro, sino que posiblemente vayan a haber multas. Y un nuevo dueño no va a querer pagar los platos rotos del viejo dueño. Así que por ahí seguimos. Y eso es lo que yo no lo veo, te repito, como pesimismo, sino como Puerto Rico así se hacen las cosas. Y por supuesto, a pesar de que hay aumentos de salario, a pesar de que hay dinero para retiro, etcétera, no todo el mundo está contento, y creo que la asociación de maestros ya pegó 4 gritos en el cielo que tienen que darle más aumento. Así que ya tú sabes lo que es. Yo te digo que voy a empezar de atrás hacia adelante. Los comentarios por parte de la Asociación de Maestros. Obviamente ellos nunca van a reconocer que ellos quebraron su propio sistema de retiro y que el gobierno se los tuvo que quitar para terminar de quebrarlo también más adelante. Uh-huh. Y de que los maestros, al igual que muchísimos, miles de otros funcionarios públicos, están mal pagos. Pues sí, es la realidad. Están mal pagos porque esa ha sido la historia del gobierno de Puerto Rico. Esa es la historia. Claro.
Ahora, tú tienes que ser bien malagradecido para que te ofrezcan un aumento y tú vengas y digas que eso son migajas. Tienes que ser bien malagradecido. Tienes que ser un comefuego como son algunas de las uniones en Puerto Rico. Algunas de las uniones en Puerto Rico no están como las uniones en US, y esto me lo han dicho varios líderes que están envueltos en el pleito de promesa, líderes de uniones en Estados Unidos, que aquí las uniones están en otro mundo. Nosotros estamos para mejorar las condiciones de trabajo y de ingresos de nuestros unionados. Aquí están por otras razones ideológicas, y eso es cierto. Y no todas, obviamente, hay algunas que simplemente, mira, yo quiero lo mejor para mis empleados. A mí lo que pasa con el estatus no me es problema a mí, y no soy socialista, ¿sabes? Y es el eterno conflicto entre las uniones que quieren mejores condiciones de trabajo, que esto pasa en todo el mundo, y las uniones que quieren el socialismo, y las hay. No, definitivamente. Pero la realidad en todo esto es que ahí se está dando un primer paso. Pero vamos a tener algo bien claro, que aquí es donde el gobierno tiene que asumir la responsabilidad, el liderazgo y, en resumidas cuentas, la batuta. De aquí en adelante, en trabajos como el magisterio, en específico, que es del que estoy hablando ahora, si tú vas a dar aumentos de sueldo, tienes que darlo a base de la educación que tiene ese maestro, a base de la experiencia que tiene ese maestro y a base de la función que tiene ese maestro. No va a pasar, Quique, porque en Puerto Rico todo es a base de la politiquería. Yo te entiendo, pero estoy estableciendo lo que yo entiendo que es lo correcto. Porque, y lo que debe ser. Porque, exacto, porque yo le debo de pagar más a un maestro que es bilingüe, yo le debo de pagar más a un maestro que tiene una maestría, yo le debo de pagar más a un maestro que está mejor preparado y que tiene buenas evaluaciones por el trabajo que hace en su salón de clase, pero no le debo de pagar más a aquellos maestros, como ocurre en la empresa privada, en la pública y en todos lados, que lo que hacen es crear problemas. Eso es así de sencillo. Eso es así de sencillo. Estoy de acuerdo contigo, pero eso no va a pasar, especialmente porque tú tienes aquí en el Departamento de Educación, y esto no ha cambiado en 17 años de ese informe, el informe del Brookings Institution que hizo en el 2005, decía, mira, el problema, uno de los problemas que tenemos es que hay más administradores que maestros. Y eso es una realidad del departamento, porque ahí es donde están los chavos, y ya lo coges suave, porque ser maestro no es fácil. Creo que tu mamá era maestra o es maestra. Mi mamá fue maestra en escuela pública toda su vida, y yo inclusive una vez estuve en el salón varias veces de mi mamá, y yo veía a los maestros meterle cocotazo y meterle bimbazo a los estudiantes, y a mí me daban con una regla, y yo una vez vi a mi mamá agarrar a un estudiante y darle 4 bofetadas, porque el tipo le salió con unas malas palabras brutales, y allí todo el mundo andaba derechito. Pero hoy en día tú no puedes mirar mal a los maestros, porque las bofetadas se las dan los papás a los nenes, a los maestros. O sea, en la época de nosotros, y voy a decir nosotros porque incluyo a mis hijos también, porque los crié de la misma manera. En la época de mis hijos, hasta mis hijos, que es donde yo soy responsable, en mi casa no se aceptaba una queja de un maestro. Eso era inaceptable. Y te voy a decir una cosa, en múltiples ocasiones yo miraba la situación, auscultaba la situación, investigaba la situación y me daba cuenta que el hijo mío tenía razón en su planteamiento, pero nunca le quité el respeto y la deferencia que los maestros de ellos necesitaban. Y te tengo que decir, una vez yo me senté frente a un maestro que estaba haciendo una cuestión que era irresponsable y abusiva, y yo por poco me vuelo por el techo, y el hijo mío se dio cuenta y me dijo, no papi, no hay ningún problema, yo resuelvo. Y yo le dije, no, tú vas a resolver, tú te sales de aquí. Y lo saqué del sitio y me senté con el maestro y le dije lo que le tenía que decir, pero lo hice privadamente.
Nunca le faltó un respeto y nunca le quité la deferencia a los maestros, aún cuando me tocó con mis hijos, no conmigo, con mis hijos, unos maestros que estaban más locos que Chavo del Ocho. Pero siempre los respeté y nunca permití que le faltaran el respeto. Y ese es el problema que tenemos aquí. Aquí el que trabaja se le tiene que pagar bien y el que es superior en su trabajo se le tiene que pagar mejor. Pero el que va a correr la machina y a estar allí piqueteando y jorobando, para afuera. Tienes todo el derecho a piquetear, tienes todo el derecho a jorobar. Fuera del salón de clase. El salón de clase no es para eso. Estoy de acuerdo contigo, Quique, pero eso no es lo que va a pasar. Yo lo sé. Por aquí, los políticos, por ventajería, hacen lo que sea. Y eso es lo que va a ocurrir. Por eso te digo, y te digo otra cosa. En menos de 10 años, Puerto Rico va a estar insolvente. Ya, no tú no tienes duda. Tú no tienes duda. No. Puerto Rico va a estar insolvente. Tú lo ves todos los años, la Junta tiene que correr y tratar, y no tratar, sino decirle al gobierno, esta ley no cumple con promesas, esta ley no cumple con el plan fiscal, porque usualmente es de dónde vamos a sacar los chavos. Entonces, se lo tiene que explicar el gobierno no se lo puede explicar porque no está ahí. El político, porque yo lo digo, porque yo hice una ley, eso tiene que hacer así. Puerto Rico está lleno, el viejo dicho de que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, pavimentado con buenas intenciones, algo por el estilo. Pues mira, ese es el Puerto Rico de los últimos, 60, 70 años. Ha sido así por mucho tiempo. Tenemos que quitarnos esa costumbre. Ahora mismo no había gracias al Señor se resolvió el problema con los policías, pero no había un político que había hecho una resolución para que se pusiera de inmediato en vigor la ley 81, cuando se había hecho un acuerdo con la Junta que iban a negociar. O sea, es como que, ¿are you guys insane or what? Porque es más importante la ventajería política que yo sea reelecto que el bien de Puerto Rico. Bueno, pues entonces no es como yo lo veo, que tú estás pesimista, es que tú estás realista. En 10 años el gobierno va a estar quebrado de nuevo. O menos. O sea, yo ojalá que me equivoque y ojalá que me digan dentro de 10 años, mira, morón, te equivocaste, jaja. Ok, ojalá, pero no. Pensar que nuestros políticos van a cambiar sus costumbres, no va a pasar. Entonces tiene el otro problema de que todo el desarrollo económico de Puerto Rico de los últimos, de 1947, 48 es la exención contributiva, y eso poco a poco se está viendo, y aquí los políticos no lo entienden. Pregúntale un día a alguno de los políticos cuál es la política de desarrollo, cuál es la estrategia de desarrollo económico de Puerto Rico, y te van a ver, como siempre, van a caer en exención contributiva. Pero no hay algo más. O sea, no entienden que el desarrollo económico tiene que ser desde abajo y tiene que ser local, porque venir a invertir, miren, nosotros fuimos de los primeros que nos salimos bien con la victoria de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, pero eso fue, Dios mío, hace 75 años, digo, más, van para 70 y pico de años. Así son las cosas. Tenemos que ver el mundo como es, no como queremos que sea. ¿Cuántas veces yo lo he dicho por ahí? Hemos estado hasta tú y yo hablando sobre Ucrania, y es ayer que empezaron a los periódicos a hablar de Ucrania. Sí. Porque el puertorriqueño promedio esas cosas no le importan, aun con lo importantes que son, y que el impacto que puede tener sobre Puerto Rico es tremendo, ¿no? Ellos no piensan en eso. El gobierno se encargará de eso. El gobierno, ni el gobierno federal ni el gobierno de Puerto Rico son omnipotentes. Things happen. Recuerden el shock de los 70 con el petróleo. No pudimos hacer nada sobre eso. Nos tuvimos que chupar. Y cuando lo tuvimos en Estados Unidos y en Puerto Rico. Y con todo eso, la Autoridad Energética no cambió la política de seguir usando petróleo. ¿Tú puedes creer algo más estúpido? No transicionaron a gas natural. No, petróleo.
Bueno, licenciado, muchas gracias y seguimos aquí entonces. No hay problema. Bien, ahí ustedes escucharon al licenciado John Mott, que está conmigo todos los martes a las 5:30, y si surge una situación o alguna reunión determinante de la Junta de Supervisión Fiscal, pues como siempre está aquí con nosotros.